muy contentas de recibirlas a todas y les pedimos, por favor, porque vamos a hacer y somos unas cuantas, que tengan la precaución de mantener sus micrófonos cerrados. De esa manera podemos escuchar a todos. Muy bien, voy a compartir pantalla con ustedes. Como esto está incluido dentro de las charlas de los jueves, yo no sé si Marta quería decir algunas palabras antes de empezar. ¿Marta está? Si no, seguimos y lo hacemos después. Muy bien. Eh, la Escuela de Diseño del Garden Club Argentino, el Perdón, año Diana, pasado, perdón, Diana, Marta se desmutió recién. ok, Bueno, eh, esta es la primera charla de los jueves. Cuando le pregunté a Diana si quería que me mandara su currículum para presentarla, me dijo que ella era solo una coordinadora. Pero lo que yo quería destacar es precisamente la escuela de diseño y toda su actividad durante estos años, primero enseñando cada diseño, haciendo prácticas y haciendo las devoluciones. Y el año pasado, con un gran esfuerzo, hacer 7 exposiciones con 40 diseños cada una, para que todas las alumnas y las que no y quisieran participar hicieran sus prácticas que tuvieron su devolución, fueron juzgadas por jueces. Entonces, eso es lo que quería destacar, el éxito de esta escuela. Agradecer también a todas las que colaboraron con los jurados, las que hicieron de secretarias. Y esto no termina allí porque para este año se repiten las exposiciones, pero ya haciendo que los grupos o distritos hagan los programas, o sea, enseñando también un poco más sobre este quehacer de nuestras exposiciones. Así que quería decir eso, gracias Diana y gracias a todo el equipo en nombre del Garden Club Argentino. gracias Nada Marta. más. Sí, en realidad todo esto es equipo, ¿verdad? O sea, sin Celita, sin Estela Maris y sin Cristina Grifa, esto no se hubiese podido hacer. Y además, un millón de gracias a todos los jueces que mes a mes hicieron sus devoluciones de una manera muy completa para que las alumnas pudieran aprender. Pero el resultado de esas 7 exposiciones fue que hubo varias muestras, la verdad que unos 35 en total en el año, que obtuvieron más de 95 puntos. Y a mí me pareció que estos diseños deberían ser destacados de alguna manera. Así que planifiqué para fin del año pasado esta muestra que vamos a ver hoy. Lamentablemente por un problema de salud yo no lo pude hacer en ese momento, así que lo estoy haciendo ahora con muchísimo orgullo presentando el trabajo de cada una de ustedes. La idea es presentar los trabajos y que cada diseñadora o en mensaje grabado o en vivo me hable un poco de la inspiración que tuvo, los materiales que utilizó y la confección de cómo realizó el diseño. Así que vamos por eso. Todas las exposiciones
estuvieron relacionadas con músicos. Y entonces empezamos con algo que era muy afín a mí, que eran los Beatles, con los cuales yo a los 12 años empecé a sonar esa música, y en mayo del 2025 presentamos Beatles 1. En Beatles 1, en la clase número 2, Norwegian Wood, la ganadora con más de 95 puntos era un diseño incorporando madera decorativa. Los jurados fueron Susana Paterlini, Lita García y Pilar Oviedo, y la ganadora Cecilia Gómez. Y Cecilia les va a comentar ahora algo sobre su diseño. Ceci, te escuchamos. Ceci es del grupo El Ceibo de Córdoba. Ceci, estás Hola. muteada. Ceci, te tenés que desmutear. Por favor, chicas, estén atentas. Cuando yo les llamen, desmutéanse, porque no podemos perder tiempo. A ver, Ceci, seguís muteada, lo siento. Bueno, lamentablemente vamos a tener que pasar a la siguiente expositora, porque, a ver, Judith, ¿la podés ayudar? Ahí estamos. Acá, bueno, Ceci, perdón, es ahora que no, sí. no era no es mía la máquina. Bueno, mi inspiración vino de mi hada madrina Miriam Richardson, que hace mucho tiempo me regaló ese magnífico tronco. Puse la música de los Beatles y comencé a soñar. Este pájaro ha volado, el encuentro del chico y la chica, y luego cada uno por su lado. El material que utilicé fue esta madera decorativa, aloe arborensis y una dalia. La estructura fue en una base de hierro negro con un hierro del 6 de más o menos 30 centímetros. Até el tronco a esa estructura con alambre muy fino, color bronce, para que no se note, y jugando con las formas de la rama de la aloe para darle un ritmo y contrastando con la textura y con el color. Utilicé la flor como punto focal del diseño. Bueno, hasta ahí. Muchísimas Bueno, gracias, hasta ahí. Ceci. Fue un diseño absolutamente impactante. Vamos Gracias. ahora con otro diseño que Gracias. obtuvo, es el puntaje óptimo en la clase 5, Babies in Black. La diseñadora, en este caso, que les pedía era un diseño libre con predominio del color negro. Y los jurados fueron Jean Prince, Nilda Loria y la juez estudiante María Maitino. Este es el diseño de Ana Diodati. Esta es Ana y ella nos cuenta lo siguiente sobre su diseño. Es del grupo El Caldén de la Pampa. En el primer caso, es a partir de una maceta que tiene una Jagortia fasciata, cuando se secan las ramas y sus flores, yo las cosecho y las seco. En esta oportunidad las pinté de negro y después con un portavelas de hierro negro, que es regalo de una amiga, traté de acomodar y lo rematé con un grupo de rosas iceberg, también de mi jardín. Y en la clase 6, And I Love Her, que era un diseño libre con predominio de color rosa, los jurados nuevamente, Jean Prince, Nilda Loria y la juez estudiante María Maitino, le dieron el primer premio y más 95 a este diseño de Marisa Spinelli.
Muy bien, vamos a escucharla a Marisa cuando habla de su diseño. Bueno, cuando comencé con el diseño, es decir, que es twist, lo pensé, que es el color rosado, como era un diseño creativo, tenemos amplia libertad. El rosa lo tenía que poner porque me lo estaban pidiendo, pero encontré estos elementos, es decir, que encontré como para poder darle la forma como que se estaba moviendo, como que era un baile, como era lo que me pedían. Me divertí mucho a raíz de que me gusta hacer los diseños con música. Muy bien, y en la clase 10, All You Need Is Love, diseño panel, los jurados fueron Beatriz Rodríguez, Sara María Guzmán y la juez estudiante Jimena Pereiro, y el diseño también resultó ser de Marisa Spinelli. Y este es el diseño. Los comentarios, perdón, Cuando me tocó perdón, voy a volver atrás. Cuando me tocó el diseño panel, es decir, me estaban pidiendo un diseño panel, así que yo me tenía que ajustar a lo pedido y era que haya un predominio de panel. Pero de todos modos, el título me dio que pudiera utilizar los colores, como utilicé el colorado, el azul y el blanco. Eso me pareció fantástico, poder utilizar esos tres colores y como representar el título de alguna u otra manera. Lo más interesante de todo esto, vuelvo a repetirlo, es poder escuchar la música y poder relajarse, y gracias por dejarnos disfrutar de esto. Y les comento que los jueces hicieron mucho hincapié en el hecho de que ese marco que cruzaba el panel le daba una dimensión y una profundidad muy marcada. El resultado de los 4 diseños que hemos visto, se eligió entre ellos el que obtuvo el sobresaliente de la exposición. Y ese diseño resultó ser justamente el último que hemos visto, el de Marisa Spinelli, el diseño panel. Muy bien, vamos ahora a la segunda exposición, que fue Beatles 2, en junio del 2025, o sea, un mes después, y en la clase 1, Let It Be, que era un diseño de material vegetal destacado, los jueces Nilda Loria, Graciela Miti y Ana María Spolidoro, juez estudiante, la ganadora de ese diseño fue Judith Field. Así que vamos a dejar que Judith nos hable un poquito de su diseño. Elegí lo que tenía en mi jardín. ¿Está bien? ¿Me escucha? Te estamos escuchando, Judith. Sí. Eran dalias rojas, por lo llamativas. Acompañé la línea un poco curva que intenté hacer con las 3 dalias con una red flexible de plástico rojo, ese que se usan para protector de caños en cables y cables en obras. Y el material subordinado eran hojas de aspidistra con distintas ondas o dobleces. Dentro de esas hojas de aspidistra había una sola que era variegada. O sea, predominio de líneas curvas y de color rojo.
Sí, definitivamente el material vegetal destacado que utilizaste, Judith, las dalias esas rojas impactaban, así que lograste realmente cumplir con lo que era pedido. Gracias, Judith. Vamos a la clase 2, Hello Goodbye, un diseño multirrítmico, las jueces las mismas que en la clase anterior, Nilda Loria, Graciela Miti y la juez estudiante Ana María Espolidoro. El primer premio correspondió a Marcela Nelson del grupo Aconcagua de Mendoza con más 95 puntos. Marcela, que es ella, también fue la representante argentina en la última versión de Lazos, junto con Beatriz Rodríguez. Así que Marcela nos cuenta esto sobre su diseño, La naturaleza muerta. Para realizar el diseño multirrítmico, me inspiré en figuras geométricas con el objetivo de generar y combinar distintos ritmos visuales que aportan dinamismo y equilibrio a la composición. Los materiales vegetales que utilicé fueron suculentas echeverria, hojas de formio y hojas secas de aspiristra y estrilicia. La confección del diseño floral fue sencilla. Los floreros cilíndricos funcionan como estructura de sostén del marco. En su interior dispuse las suculentas y las hojas de formio que aportan textura y verticalidad. Las hojas de estrilicia fueron adheridas al marco, integrándose al conjunto y reforzando su carácter estructural y decorativo. Me disculpo, dije naturaleza muerta, es un diseño multirrítmico. Muy bien, en la clase 7 de Beatles 2, Helter Skelter, un diseño creativo estructurado, las jueces fueron Denise Moreno, Mabel Paternò y la juez estudiante Jimena Pereiro, y la ganadora del primer premio fue Adriana Mateo, también del grupo Aconcagua de Mendoza, con más 95 puntos, y Adriana nos hace el siguiente comentario sobre su diseño. La canción es una explosión de ruido, energía, velocidad. Habla del descontrol, el vértigo, el desorden. La música suena estridente. Fue un tema polémico en la historia del rock. Me vi en la necesidad de representar el caos, la desorganización, pero reordenando esos elementos en una propuesta que transforma el desorden en armonía y belleza, generando una composición estéticamente atractiva. Trabajé con colores contrastantes para expresar el paso del caos a la armonía. El naranja representa intensidad, fuerza. El azul brinda profundidad. La estructura quiere representar el caos contenido. La estructura fue confeccionada a partir de 4 bastones de arrastre o varillas metálicas de cortina. Con ellos fui conformando una suerte de trípode que otorgó estabilidad a la mecánica floral. A partir de esta base estructural, utilicé tallos de papirus que fui enhebrando y entretejiendo para dar forma al conjunto y completar así el resto de la estructura. La verdad, gracias Adriana, fue un diseño que nos impresionó muchísimo. En la clase número 10, Revolution, un diseño creativo libre, los jueces Beatriz Rodríguez, María Ángela Nogués y la juez estudiante Graciela Vidal Martínez. La ganadora con más de 95 puntos fue Ana Diodati, del grupo El Caldén de La Pampa, que ya nos ha entregado un diseño. Y
Vamos a escuchar lo que dice Ana sobre su diseño. En el segundo diseño, el disparador fueron unas formas retorcidas de espárragos cetáceos secos, regala de una compañera del Garden, y hojas de plato griselinadas. Confieso que me llevó buen tiempo lograr que quede sostenido, o sea, sobre el vidrio, parado el material seco. Pero bueno, con paciencia lo logré. Y luego agregué hojas de plata glicerinadas. En este diseño recuerdo que no estuvieron de acuerdo las juezas con que lo había apoyado sobre el vidrio. Pero bueno, me pareció que era el mejor lugar para que tenga como una sensación de que flotaba. Me encanta el comentario de Ana porque muchas veces nosotras como diseñadoras no estamos totalmente de acuerdo con los comentarios de los jueces, así que dejé este comentario porque me parecía que era muy interesante. Bueno, de estos 4 diseños que obtuvieron más de 95 puntos en Beatles 2, se eligió el sobresaliente para obtener el Monarca de Oro de Excelencia en Diseño. Y ese diseño correspondió a Marcela Nelson con su diseño realmente increíble, multirrítmico, que nos impresionó muchísimo por su sobriedad y estamos esperando que Marcela nos ofrezca más cosas este año que tenemos unas cuantas exposiciones en puerta, porque su arte es realmente fantástico, como lo es de todas. Muy bien. Pasamos a la siguiente exposición que me reclamaban. Muchos Beatles para afuera, pero nosotros también tenemos músicos acá. Así que empezamos a hacer un ida y vuelta. Empezamos con músicos argentinos y luego uno internacional y un argentino y así. Y le tocó a Serú Girán y a Charly García en julio del 2025. Y entonces en clase 1, Tu amor, un diseño transparente, las jueces Nilda Loria, Ana Sello y la juez estudiante María Maitino decidieron que este diseño de Adriana Mateo, con 95 puntos más, obtuviera ese puntaje. La escuchamos, Adriana. Con este diseño quise interpretar la canción Tu amor de Charly García, que refleja la dualidad del amor, dolor y esperanza, consuelo y sufrimiento. Es la búsqueda de un amor trascendental, más allá de lo romántico, que da sentido profundo a la vida. La letra es ambigua. La canción es un testimonio de la habilidad de Charly García para explorar los rincones más profundos del corazón humano a través de su música. Esta dualidad está representada por las estridlicias, mientras que la transparencia fue resuelta mediante una tela o malla plástica rectangular alambrada en sus bordes. Este recurso me permitió modelarla y construir una forma liviana, permeable, donde la materia y el vacío dialogan dentro de la composición, generando un contraste entre la presencia orgánica de las flores y la ligereza de la malla. Todos estos elementos se encuentran sujetos a una pequeña base de pedestal que queda oculta, creando la ilusión de una composición ligera, casi flotante. El color de fondo resalta los componentes y potencia la lectura visual del diseño. Gracias, Adriana, realmente fantástico.
Y ahora pasamos al segundo premio en esa categoría de Judith Field, que me olvidé de mencionarles. Judith es del grupo El Ceibo de Córdoba y obtuvo más de 95 puntos. Así que Judith, por favor, contanos un poco sobre este diseño tuyo que obtuvo más de 95 puntos. Bueno, como es un diseño creativo con elementos transparentes, usé fruteras de alambre que los pinté de morado en dos etapas, uno adelante, otro atrás, y a través de ello se veía los otros diseños, los otros elementos del diseño. Otro elemento es la palmera trabajada con alambre, como nos enseñó Mari Madeo, y parte de esa palmera va por atrás y parte va por adelante, por adelante de las flores también. Las flores las hice con la semilla de un jazmín de Tucumán, que es una autóctona, que se llama Tassi odoca, que son dos mitades, y en un redondelito de cartón fui pegando 5 mitades, digamos, y los fui o pintando o armándolos de distintas formas, y en el medio pétalos de rosa. Algunas de las flores están adelante, otras un poquito adelante, otro poquito sin cobertura y otro atrás. Así que bueno, y quedó la forma del corazón con la palmera. Sí, Gracias. totalmente representando el título. Felicitaciones. Gracias. Muy bien. En la clase 2, Ojos de Videotape, que me parecía que era un tema con un título bastante complicado, un diseño libre incorporando formas redondas, las jueces fueron Nilda Loria, Ana Sello y la juez estudiante María Maitino, y la ganadora y con más de 95 puntos fue Nora Abud del grupo de Pergamino, el Ombú de Pergamino, que obtuvo más de 95 puntos, y Nora nos cuenta esto sobre su diseño. En la canción Ojos de Videotape, Charly García parece criticar la pasividad y la indiferencia de las personas al observar el mundo y sus problemas como si estuvieran viendo una película, sin involucrarse ni emocional ni activamente para cambiar esa realidad. También hace alusión a noticias que llegan cruzando el mar, o sea, las noticias internacionales, que tampoco producen modificación en el comportamiento de las personas. Por otro lado, hace referencia a la falta de necesidad de escribir canciones de amor y al deseo de una resurrección. Inspirada en esta canción, representé en dos planos las acciones reales captadas y mediatizadas a través de las cámaras como ojos vacíos de interés a los que represento con círculos realizados en formum disciplinado. Pero en medio de esa paralización existe el deseo verdadero de resurrección que lo representé con los crisantemos amarillos. Gracias, Nora. Vamos la siguiente muestra. Rasguño en las piedras, la obra famosa de Charly García. Pedíamos un diseño libre incorporando piedra o piedras. Las juezas Nilda Loria, Ana Sello y la jueza estudiante María Maitino, y decidieron que este fantástico ejemplo de diseño de Laura Pinos obtuviera el primer premio con más de 95 puntos. Laura ahora nos contará un poco sobre su diseño. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, a mí lo que me pasó es que cuando leí el título Rasguña las piedras en el programa de la exposición, la conexión fue inmediata. Mi primer impulso fue utilizar objetos que yo tenía en casa, una mano de madera que traje de un viaje y unas piedras que tenía arrumbadas en el fondo de mi jardín.
El proyecto fue evolucionando hacia algo más conceptual, la mano humana, universal, en contacto con la dureza de la piedra, pero el verdadero desafío para mí fue encontrar el alma del diseño, el material vegetal. Pasé días del laberinto creativo y probé con laurel, olivo, alguna que otra flor, pero nada me terminaba de convencer, nada encajaba. Unos días antes de la entrega, volví a mi casa manejando muy temprano a la mañana y lo vi. Un diente de león en la vereda. En su aparente debilidad, en su estructura tan efímera que un soplo lo deshace, encontré la respuesta. La conexión fue otra vez inmediata. Seguí unos metros, supe que tenía que dar la vuelta a la manzana para ir a buscarlo. El diente de león fue el equilibrio perfecto para mí. Gracias, Laura. Comento que Laura, estoy muy orgullosa de nuestro grupo Hurlingham y cuando yo vi este diseño, porque yo era la que hacía la colecta de todos los diseños, me impresioné, particularmente por la sombra que logró de proyección de justamente esa semilla, el diente del león sobre el fondo. Me sigue emocionando, Laura. Mil gracias por tus comentarios. Gracias. En la clase número 4 nos veremos otra vez diseño reflectivo, los jueces Beatriz Rodríguez, Chana Otero y la juez estudiante Graciela Martínez. El diseño elegido fue el de Jimena Pereiro, con más de 95 puntos. Jimena estaba hace unos días con sus hijos haciendo un campamento y me mandó una foto donde le digo, por favor, mándame otra foto, Jimena. Y bueno, no pudo hacerlo, así que quedó Jimena en campamento con sus hijos y nos cuenta esto de su diseño. El diseño lo realicé con unos engranajes soldados entre sí de una caja de cambio para tener una estructura con la altura. Después hice 2 cintas que sean color aluminio y le coloqué material vegetal. Todo el diseño me inspiré en la estructura humana, pudiendo fluir con lo natural y que refleje que se puede lograr una unión, pero bueno. Perfecto, gracias Jimena por tu aporte. Vamos a la clase número 6, No soy un extraño, diseño creativo libre. Las jueces Beatriz Rodríguez, Chano Otero y la juez estudiante Graciela Martínez le dieron el primer premio y más de 95 puntos a Fernanda Jerkovic del grupo El Ombú de Pergamino con este diseño. Y Fernanda nos dejó grabados estas reflexiones sobre su diseño. Este diseño está inspirado en la letra de la canción de Charly García, No soy un extraño. Para realizar el diseño utilicé troncos de bananero como formas estructurales que representan edificio, un paisaje urbano, de ciudad. Y en este plano, en este bloque, emerge una bella estrelicia representando la esencia de quien regresa a su lugar, cambiado por la vida, y a pesar de eso no se siente un extraño. Alguien que logró ser distinto y que puede integrarse perfectamente al entorno al cual siempre perteneció y con la conciencia de que no lo podrán cambiar. Contarles también que una de las características de mis diseños es que utilizo muy pocos materiales y trato de utilizar principalmente lo que tengo en mi jardín. Espero les haya gustado y un abrazo grande para todas y muchas gracias. Gracias, Fernanda. Me pareció divino tu explicación sobre este diseño. Muy bien. La clase número 8, influencia, un diseño lineal o masa lineal horizontal. Las jueces Denise Moreno, Gabriela Orfila y la juez estudiante Ana María Polidoro decidieron que este diseño de Silvia Montiel obtuviese más de 95 puntos. Y ahora Silvia nos contará algo sobre ella.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería representar, me tocó a mí Influencia de Charly García. Escuchando el tema, eh, yo lo interpreto como una lucha interna entre la razón y la emoción, entre el temor y la atracción. A la línea sería la línea de la vida y las flores como que una dualidad, digamos, una parte, la parte de la lucha entre las adicciones y la otra parte, lo que está bien, la sociedad. Bueno, yo usé varillas de papiro, hojas de filodendro y unos girasoles que me representaban la luz en ese momento. Silvia, muchísimas gracias por tus comentarios sobre este diseño. Te agradezco y te conozco ahora cara a cara, que me da mucho placer. Igualmente. Entre tantos diseños excepcionales que vimos, porque vimos en total 6 diseños distintos, ¿cuál fue elegida la mejor de esta exposición? Fue esta, el primer premio de Adriana Mateo, su diseño Transparencia, con más de 95 puntos. Así que obtuvo la cucarda de Monarca de Oro de Excelencia en Diseño para esta exposición. Y realmente muy merecida, aunque todas las muestras de más de 95 puntos eran súper meritorias. O sea, les explico un poquito porque no lo hice al principio. Como en toda exposición, al terminar el juzgamiento, se reúnen todas las juezas y deciden de todos los diseños que han obtenido el mayor puntaje, más de 95 puntos, cuál es el excepcional. Como es una exposición virtual, nosotros las organizadoras les enviábamos las fotos de estos diseños y un Google Form sobre la cual, una encuesta de WhatsApp sobre la cual contestaban cuál diseño les parecía el mejor. Y en este caso de Serú Girán y Charly García, obtuvo el sobresaliente. Muy bien, vamos a la siguiente exposición con esa dualidad, un argentino y uno no, con Queen en agosto del 2025. La primera clase, We Will Rock You, un diseño desde el piso, los jueces Jean Prince, María Ángela Nogués y la juez estudiante Irene Gattiker decidieron que este premio, que realmente rocked, de Adriana Scuti con más de 95 puntos, realmente era el más meritorio. Adriana nos va a contestar, nos va a hablar sobre su diseño. Adriana es del grupo El Ceibo de Córdoba. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Bien. El diseño que presenté desde el piso corresponde al trabajo práctico número 4, basado en el título de la canción We Will Rock You, del grupo Queen. Para realizar el diseño me inspiré en la melodía de la canción, entendiéndose como melodía la sucesión lineal y coherente de notas musicales, sonidos de distintas alturas que se organizan rítmicamente en el tiempo formando una idea. La confección de la estructura para montar el diseño fue realizada con una base de cemento y un soporte de madera. Luego fue tapizada en su totalidad con hojas de neomarita en forma de cintas. El centro del diseño consta de un trenzado realizado con hojas de palma y un círculo de cintas de pino humedecido, uniendo las 4 partes e incluyendo el trenzado. Para completar el diseño, utilicé guasitonia robusta de diferentes tamaños. Gracias, Adriana. Realmente
Era una explosión este diseño tuyo y nos sorprendió a todos. Gracias por tu participación. Muchas gracias. En la clase número 2, Another One Bites the Dust, un diseño bajo relieve incorporando suculentas. Y luego de que Viviana Mazzantini nos cuente sobre su diseño, les voy a hacer algunos comentarios. Viviana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Viviana Mazzantini, ¿estás? Veníamos, perfecto. ¿Viviana sigue estando, Celita, o se retiró? ¿Quién? Liliana, Viviana no la Mazzantini, encuentro, ¿está? no la estoy encontrando en la lista. Yo tampoco, yo tampoco. No la estoy Ahora, encontrando. ahora sí, no me podía desmutar. Ok, Hola. Viviana, pero no tenemos tu imagen. Ah, A ver bueno, si a te ver. pueden poner. No Ahí, veo cómo. ahí está, perfecto. Ahí está Viviana, perfecto. Bueno, Gracias, bárbaro. Viviana. Bueno, perdón. Bueno, disfruto muchísimo de hacer diseños creativos, me encanta eso, ¿no? Y bueno, lo que se supone para un bajo relieve es siempre formas estructuradas, geométricas, por lo menos es lo que venía viendo. Entonces, quería romper con todo eso, arriesgarme a romper con todo eso y utilicé formas de cartón corrugado que yo las realizo para, ya lo había realizado para otros diseños y bueno, es cartón corrugado con formas, los voy pegando y pintando con tono sobre tono hasta lograr un verde de frescura. Y bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, perfecto. Bueno, y bueno, Gracias, Viviana. tratando de lograr los contrastes, que es uno de los elementos del diseño, y las formas que también da una sensación musical con formas de idas y vueltas, ¿no es cierto? Bueno, es esa mi idea. Muchísimas gracias, Viviana, sobre tu devolución. Les cuento a todas que cuando llegó el momento de la elección del sobresaliente de la exposición, hubo una división entre los jueces, porque Viviana había obtenido más de 95 puntos, pero le habían quitado puntos porque uno de los requerimientos era que tuviese suculentas. Y el diseño de Viviana no tenía suculentas. Entonces hubo una discusión entre los jueces y en esta exposición no se otorgó un sobresaliente porque no se podían poner de acuerdo con este tema de no cumplir con lo pedido en el programa. O sea, un bellísimo diseño, pero faltaba la suculenta. Creo que nunca más le va a pasar a Viviana de no leer bien las condiciones de un programa. Gracias, Viviana. Disculpa, quería comentar que fue en un momento de mudanza y mucha locura, mi taller estaba totalmente desarmado y la verdad estaba con poca atención en lo que tenía que hacer, la verdad. No te preocupes, Viviana ha ganado más de 2 premios de más de 95 puntos, pero le pedí a cada una de las diseñadoras que elijan las 2 que querían presentar. Y esta es la primera que presenta Viviana. Vamos ahora a Somebody to Love, diseño cascada en la clase 7, las jueces Nilda Loria, Ana Menéndez, la juez estudiante Beatriz Pérez Ventura, y el primer premio correspondió a Rosa María Guzmán con 95 más puntos, y Rosa María, que es del grupo La Vignonia de Catamarca,
nos va a contar sobre el diseño. Sobre la persona anterior, Viviana Mazzantini, les cuento, ella perteneció al grupo Hurlingham y cuando habló de la mudanza es porque se fue a vivir a Cruz del Eje y ahora pertenece al grupo Las Verbenas de Córdoba. Así que el Garden está en todos lados, no la dejamos escapar. Volvemos entonces con Rosa María Guzmán. Me imaginé el título de la canción Alguien a quien amar. Entonces vi los requisitos del diseño, que debía ser un diseño cascada. Lo dibujé en papel. Escogí el dominio del color amarillo, que para mí reflejaba el anhelo del amor que se busca en la canción. Y ya en la práctica creativa, traté de conjugar cada principio del diseño con los distintos elementos, con el fin de lograr armonía, belleza y distinción. Gracias, Rosa María. La verdad, de la distinción está a pleno. Vamos a la clase número 10, The Show Must Go On. Uno de los diseños que para mí es el más complicado de realizar, el diseño empuje espacial, y justamente una de nuestras juezas, que es la que más ha colaborado junto a otras, por supuesto, con los juzgamientos mes a mes, fue la ganadora. Fue Susana Paterlini y ella nos va a contar ahora sobre su diseño. Susana, te escuchamos. Todas. La ¿Cómo inspiración. estás? Hola. La inspiración fue surgiendo a través de los componentes seleccionados. Los recipientes de cerámica que pertenecieron a Elena Bailey, gran maestra. Además, utilicé la enredadera Aristoloquia seca, que toma un color casi negro. Y para reforzar la línea, coloqué tallos de falso papiro, Cyperus, a ambos lados de la enredadera. Los ubiqué en diagonal para mayor empuje. Luego los anclé a los recipientes colocando un grupo de hojas de Virginia y finalmente se ve el color blanco de los paneles en un punto de rosas aires. Muchísimas gracias, Susana. Y te vuelvo a felicitar porque es un diseño que le escapo siempre, porque me parece muy complicado. Así que gracias por haberte animado y por haber realizado tan bonito trabajo. Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente exposición. Volvemos a la Argentina con Fito. En la clase número 2, 11 y 6, no es que la clase sea 11 y 6, sino el título de la canción es 11 y 6, un diseño libre que incluya claveles, jueces María Ángela Nugués, Edith Carrizo y la juez estudiante Pilar Oviedo. La ganadora fue Liliana Moreno del grupo Las Glicinas de San Juan con el puntaje de 95 más. Y ella cuenta algo que me encantó. Liliana cuenta lo siguiente. Este diseño nace inspirado en la canción de Fito Páez, donde la intensidad y la emoción se entrelazan en lo más profundo de sus temas musicales. La que escuchamos a Fito Páez, sabemos que escribe del amor, del desamor, las emociones, la nostalgia, los recuerdos. Gracias a ello, pude lograr mi primer diseño creativo. Después de tantos años en el grupo Glicinas, siempre me incliné por los diseños tradicionales, porque tienen un patrón establecido, porque me parecen sumamente románticos y cálidos. Pero este fue el momento del creativo. Para este diseño utilicé claveles rojos que representan la pasión, el amor y también las heridas, muy presentes en las canciones de Fito Páez. Las hojas de palmera, a mi criterio, aportaron movimiento y simbolizan la resistencia, la frescura, la vida y le dan calma a los claveles. La combinación de ambos contrasta entre lo intenso y lo sereno.
Un placer participar en esta escuela de diseño. Gracias, Diana. Y para nosotros un placer que una persona que hace siempre diseños tradicionales se anime a los diseños creativos. Así que bienvenida, Liliana, a la creatividad. En la clase número 3, El amor después del amor, el diseño tapiz, jueces María Ángela Nogués, Edith Carrizo y la juez estudiante Pilar Oviedo, recayó en Fernanda Jerkovich, que ya hemos conocido un diseño de ella. Fernanda, les recuerdo, es del grupo El Ombú de Pergamino y obtuvo más de 95 puntos con este diseño y nos cuenta lo siguiente. Este es un diseño tapiz inspirado en la canción de Fito Páez, El amor después del amor. En él quise representar el renacer del amor después de una experiencia dolorosa. Utilicé claveles conjugando diferentes tonalidades. Uy, perdón. Vuelvo, hoy. Este es un diseño tapiz inspirado en la canción de Fito Páez, El amor después del amor. En él quise representar el renacer del amor después de una experiencia dolorosa. Utilicé claveles conjugando diferentes tonalidades de rojos y rosados para simbolizar las distintas etapas y estadios del amor. Las composiciones en verde y seco que atraviesan el diseño representan las heridas y los momentos difíciles que confrontan al amor, dejando huellas y marcas imborrables, pero que al mismo tiempo se integran en un ritmo que deja seguir fluyendo al amor. Siempre hay un después para el amor cuando es verdadero. El amor siempre está en movimiento y por momento transita zonas incómodas y que lastiman, pero cuando resurge lo hace renovado, más fuerte y más sabio. Quiero contarles también que este fue mi primer diseño tapiz. Tuve muchas dudas y al mismo tiempo muchas expectativas cuando lo realicé, pero lo disfruté muchísimo y nunca me imaginé que iba a tener este puntaje. Espero que les haya gustado mi explicación y muchas gracias. Me encantan las explicaciones de Fernanda de sus interpretaciones de sus trabajos, realmente conmueven. Llueve sobre mojado, un diseño creativo de material vegetal seco en rojos y grises. Jueces Susana Paterlini, Ana Sello y la juez estudiante Graciela Martínez, y la ganadora fue Mónica Carrera del grupo San Diego, que nos contará algo sobre su diseño. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicas, hola a todas. Sí, se escucha, ¿no? Sí, perfecto, Bueno, Mónica. este diseño, como era un diseño creativo y son los que más me gustan, yo tenía muchas hojas y elegí justo Esterlitzia y las hojas de aspidistra, que unas pinté de rojo y otras las pinté de plateado y lo puse sobre base negra y también la parte de atrás negra porque quería que resalten. También el recipiente que elegí era para eso. Yo pinté varias y elegí esas grandes para que tengan forma y movimiento. Y a su vez puse hacia arriba como las hojas que están rojitas y unas abajo plateadas, que unas son penicetum y también las flores del trigo, que están pintadas de rojos, para que puedan tener, bueno, balance, ritmo y proporción, para que pueda terminar el diseño. Mi canción era Llovido sobre mojado, de Fito Páez, y me encantó Y la hacerlo. verdad es un espectáculo el diseño, Mónica. Muchísimas gracias por tu Gracias. colaboración. Sí. En la clase número 6, giros, diseño espacial enmarcado, jueces Susana Paterlini, Ana Sello y juez estudiante Graciela Martínez, y la ganadora fue Cecilia Gómez, del grupo El Ceibo de Córdoba, del cual ya hemos escuchado el primer diseño de todos y ahora la escucharemos a ella hablar sobre este diseño giros.
un espacial enmarcado bien distinto. Ceci, somos todos tuyos, oídos. Gracias. Bueno, mi cabeza giraba y giraba con la música de Fito. Tenía que diseñar un espacial enmarcado, o sea, una sola unidad suspendida en un marco, sin movimiento real, pero sí sugerirlo. Armé un aro con hierro del 4,2 y lo forré con alambre de gallinero retorciéndolo. Y a ese aro lo anclé sobre una base de hierro negra. Trabajé con hojas de estrelicias, que son mis caballitos de batalla, me encanta trabajar con eso. Las he pintado de colores flúor, amarillos, fucsias, verdes, y así fui formando un círculo con movimiento. Las fui uniendo entre sí, conectándolas, y en algunos lugares utilicé cinta doble faz para mantenerlas. Sostuve ese círculo de trilicias con tanzas al aro exterior para dar la sensación de movimiento. Y al fondo lo forré de violeta para que resalte más el trabajo. Y ahí. Precioso, Ceci. La verdad, esto giraba, como decía el título. Gracias por tu colaboración. Vamos a Circo Beat, diseño libre con alusiones circenses, jueces Nilda Loria, Sara María Guzmán, juez estudiante Irene Gattiker, y el diseño ganador fue de Patricia Aguilar del grupo Los Almendros de San Juan con 95 más puntos, y ella nos cuenta, Patricia, sobre su diseño. Hola, ¿cómo están? Les voy a contar cómo realicé este diseño en base a la canción de Fito Páez, Circo Beat. Justamente los circos están armados con una estructura metálica. Por eso yo tomé una estructura metálica que la usé como base. Todos los elementos los puse alrededor de esta base metálica, esta estructura, porque en los circos todo ronda en base a esa estructura. Tomé las hojas de cica revoluta y las puse como en una forma también circular, en un movimiento que sube y baja, que tiene que ver también con la dinámica de los circos, con la actuación que se repite, que se hace en un espacio circular, normalmente son así. Y un elemento que me pareció muy importante poner fueron los anteojos de Fito, que para mí es un elemento distintivo en él, en su persona. Entonces los incluí. Y también incluí la careta, que tiene que ver un poco con la letra, que habla de la libertad, porque muchas veces las caretas son usadas para sentirnos libres, de expresar cosas, de decir cosas, de mostrarnos de una forma diferente. Y luego tomé unos pétalos de tulipanes amarillos, como una sutileza. Patricia, me pareció increíble este diseño. Muy bien, vamos a qué fue el sobresaliente de esta exposición de Fito. Y el primer premio le correspondió a Cecilia Gómez con sus giros y este diseño tan diferente y tan interesante. Así que Ceci, otra vez, muchas felicitaciones por haberte ganado el Monarca de Oro de Excelencia en Diseño para la exposición de Fito. Pasamos a la anteúltima exposición, que fue Coldplay en octubre del 2025. La clase 1 era Paradise, diseño libre con inclusión de colores de puesta de sol. Las jueces Jim Prince, María Ángela Nogués y la juez estudiante Florencia Gauna. Y la ganadora fue Elsa Seimandi con más o menos 25 puntos, por supuesto. Y entonces Elsa, que es del grupo Los Almendros,
nos cuenta esto. Buenas tardes, Escuela de Diseño, a todo ese gran equipazo capitaneado por Diana, la incansable Diana, y a todas las participantes. Soy Elsa Seimandi del Grupo Almendros de San Juan. Paso a describirle la inspiración de mi diseño para la exposición de Coldplay. Elegí la clase 1, con los colores en la puesta de sol. Era la consigna, ¿no? El título. Cada atardecer, como expresa la canción Paraíso, mueve a la esperanza. Sus diversos colores configuran belleza y transmiten mucha paz. ¿Qué utilicé? Cortezas de eucaliptos, glóbulos, y las flores fueron ranunculus asiaticus, que son las marimoñas, y cintas de colores de gros. Las cortezas curvas las logré de esta manera. Esas cortezas fueron traídas de una provincia donde llueve mucho, llegaron muy húmedas, y aquí en el clima riguroso de San Juan se secaron. Previo las había atado para lograr esas curvaturas. Y las cintas de gros, para tenerlas así endurecidas, hice una solución de agua con cola, la cola de los escolares. La proporción uno lo va viendo como necesita. Y luego les hice las planché y las puse a secar, dándole las formas curvas que yo quería. Así fue. Les agradezco eternamente las enseñanzas que hemos recibido estos años, fueron muy provechosas. El gran trabajo que tuvieron, su gran labor, ha dado sus frutos. Un abrazo cordial para todas. Buenas tardes. En la clase número 2, My Universe, diseño lumínico, las jueces Jean Prince, María Ángela Nogués, la jueza estudiante Florencia Gauna, distinguieron a este diseño con el primer premio. Nos comenta Silvia Di Renzo, que es del grupo Fisherton de Santa Fe, lo siguiente. Lumínico, diseño lumínico. Comencé en la mente, en el tema musical que habla de luces y estrellas. Descarté mi equipo favorito de luces LED y elegí la más pequeña. Y la pregunta fue, ¿con qué lo voy a hacer? Un caos. Madera, hierro, cerámica, vidrio. El vidrio refleja la luz, vidrio. 3 cajas, elegí al azar, las cuadradas. Luego el material vegetal, al jardín. Vi mis orquídeas, los invidios, perfectas. Entonces dejé de mirar y miré con intuición, confiando en las enseñanzas, porque quería algo sutil, liviano, que flotara, y no lo logré, no pude. Uní los recipientes y me limité a los 3 elementos. Armé la estructura, las flores y encendí la lucecita. Algo no funcionaba. El fondo gris apagaba el conjunto. Lo cambié por negro. No quedó prolijo, pero todo brillaba. Luego miles de fotos. Volver a mirar, seleccionar y fijarse en la que contara una historia de luces. Y ahí me quedé. Gracias, Silvia. Les cuento que Silvia, a modo de Silvia, porque ella es así, escribió algo larguísimo que yo le dije, no, Silvia, esto es precioso, pero es demasiado largo, así que lo acortó. Pero la versión entera de lo que ella escribió junto con la foto de su diseño, yo le propuse que lo hiciera aparecer en la revista Naturalmente que nosotros sacamos a fin de año. Así que a las editoras de la revista Naturalmente ya tenemos un artículo para nuestra revista. Pasamos ahora al segundo premio, que también obtuvo más de 95 puntos, de Silvia Montiel. Silvia, contanos cómo lograste estos reflejos y estas luces increíbles en tu diseño. Bueno, el tema de Coldplay nos habla de que ilumina algo, ilumina su universo interior. Pero a la vez yo había visto un videoclip de ellos en el que me impactó mucho
ver el público con, no sé si eran celulares o sí, con las luces de los celulares y marcaban como el universo. Entonces, busqué una chapa, yo quería hacer que alguien me perforara una chapa con fuego, pero acá en Jujuy no lo pude lograr. Entonces busqué una chapa perforada, la hice doblar y la oxidé con un poco de vinagre y agua al sol, porque si no era muy plateada, llamaba mucho la atención. Eh, Dentro iluminé, ¿cómo? no, nada, nada, seguí, por favor. Adentro lo iluminó con luces LED y de adentro yo había comprado una linterna, esa que usan los mineros, pero no la podía esconder, no sé por qué. Antes de armar el diseño se escondía perfectamente, pero una vez después se veía la imperfección. Entonces logré con un celular que lo escondí, con la luz de un celular, lo escondí entre las flores y logré todas las luces que reflejan afuera, el universo. Fantástico, Silvia, qué increíble. Y las flores que usaste fueron lilium Lilium y y Clivia. clivias. Clivia, sí. Perfecto, increíble. ¿Quién hubiese pensado que un celular nos pudiese iluminar un diseño? A pensarlo, señoras. Gracias, Silvia, por tu colaboración. Vamos a la clase 3, Sparks, o sea, chispas. Eran diseño con incorporación de chispas. Jueces Jean Prince, María Ángela Nogués, la juez estudiante Florencia Gauna, y decidieron que el primer premio le correspondía a María Maitino, que nos contará un poco sobre su diseño. Mari. Sí, buenas tardes a todas. Bueno, mi diseño era Chispas de Coldplay, es decir, que yo tenía que representar una explosión de luces en la noche, en el medio de la oscuridad. Los materiales que usé fueron agapanthus, la flor del agapanthus seca, y usé una alga marina para sostener estos agapantos y que no llamaran mucho la atención, ¿no es cierto? Que se viera todo lo que era la luz. Eh, los, eh, los agapantos los sostuve sobre el alga y coloqué, como no me quería ver, quería las chispas que salieran de ahí, y usé tallitos de Trisirtis secos, que la florcita cuando se seca es como una estrellita, y esa era la expresión, digamos, que salieran esas luces de adentro del agapanto en la noche, en la oscuridad. Bueno, La verdad, Mari, lo lograste perfectamente. Son realmente unas chispas fantásticas. Muchísimas gracias por tu aporte. gracias. En la clase número 4, en My Place, diseño angular, Liliana Novisky, Nilda Loria, juez estudiante Marisa Miraglia, decidieron que el primer premio correspondía a María Verónica Sentinelli del grupo Aconcagua de Mendoza, con más de 95 puntos. Me olvidé de comentarles, para las que no conocían, que Mari Madeo es del grupo Hurlingham, o sea, del grupo mío. Me he portado muy mal con mi grupo. Laura Pinos y Mari Madeo son de Hurlingham. Bien, escuchémosla entonces a Verónica Sentinelli, que nos cuenta sobre su diseño. Hola chicas, soy Verónica del grupo Aconcagua de Mendoza y les quería contar cómo fue mi inspiración para el diseño angular que presenté en la exhibición Coldplay el año pasado. Por un lado, la letra de la canción In My Place, que era el tema de la clase quinta de esa exhibición, que me encantó, y dice: desde donde yo estaba había líneas que no podía cambiar, estaba perdido, oh sí, si me dejas, solo esperaré por ti. Esas líneas las materialicé en 5 triángulos
cada uno de ellos los hice con varillas de papiro, falso papiro, y cubrí con distintas técnicas. El primero con una cuadrícula de formio, el siguiente con unas tiritas de hojas de aspidistra que enrulé en forma de firuletes, queriendo simular una filigrana. Luego forré 2 triángulos con tul verde, a uno de los cuales les cosí ramitas de pichanilla, y al otro le pegué hojas de laurel rosa con el suprabón amarillo que tanto nos recomendó Mari Madeo. El último triángulo tenía una especie de cortinita con una hoja de aspidistra que dividí en líneas y torsioné un poquito para que tuvieran movimiento. Estos triángulos los uní a un conjunto de 4 varillas metálicas que se entrecruzaban en el centro. Las uní, los até con alambre de cobre, era el más finito que encontré. Y le pegué a las varillas unas botellitas plásticas donde ubiqué las flores de mi diseño, unas gerberas en un color rosa fucsia precioso que me encantó y que representan estos protagonistas, el que no puede salir, el que está perdido, que no puede cambiar las líneas y que espera a que una amiga lo rescate. Bueno, cada triángulo fue una tarde de trabajo, pero me encantó este diseño. Verónica, gracias por tu interpretación. Higher Power, diseño multirrítmico. La jueza es Liliana Novisky, Nilda Loria, la jueza estudiante Marisa Miraglia. Y esto fue el primer premio, correspondió a Viviana Mazzantini con 95 puntos, que nos contará cómo lo armó. Viviana, ¿estás ahí? Viviana, ¿me escuchás? A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto, Viviana. Bueno, a este estilo tan musical que habla de los ritmos, me gustó utilizar el mismo material, palmera caranday, de maneras extremas en su forma y estado. O sea, con formas rígidas y enruladas y el estado en seco y en fresco. Además, su núcleo, el núcleo del diseño, está realizado en unas semillas de olmo de campo que descubro acá en Córdoba. Es un árbol que ya es una invasión, ¿no es cierto? En toda la ruta hay. Y lo primero que brota es la semilla, es algo maravilloso. Está realizado sobre una estructura de hierro y en donde yo fui colocando los materiales fue en barro arcilloso. No utilicé oasis, utilicé barro arcilloso, que es algo que también se recupera, ¿no es cierto? Y tratando de no utilizar tanto el oasis, que es también un medio contaminante. Así Bien, que Viviana, bueno. muchísimas gracias. Realmente Gracias. impactante este diseño, de todas maneras que uno lo mire. Me alegro que lo hayas elegido como el segundo diseño para mostrarnos esta tarde. Felicitaciones. Gracias, Diana. Muchas gracias. Vamos a la clase 8, Viva la Vida, un diseño panel. Denise Moreno, Sara María Guzmán y juez estudiante Beatriz Pérez Ventura fueron las jueces y el título Viva la Vida lo representó Gabriela Giraudo del grupo El Ceibo de Córdoba, quien nos va a explicar un poquito sobre su diseño. Gabriela Hola, está con Judith. sí,
Aquí estoy. Soy del Seibo, Gabriela Giraudo. Buenas tardes. Bueno, elegí el diseño panel en esta canción de Coldplay, Viva la Vida. Elegí como color predominante el amarillo, que es fuente de luz y de vida. Y luego en estos paneles, bueno, me propuse combinar, hay un poquito de delay. Combinar en estos diferentes planos estos tres colores para que se entrelazaran en un juego de cuadrados y círculos, creando de esta manera armonía de texturas y formas, y lograr fundamentalmente ritmo por repetición de formas. Los materiales utilizados fueron cartones reciclados y el material vegetal fue un material sencillo, ya que debía pegarlo sin la presencia de oasis, y mi técnica era bastante primitiva, así que utilicé crisantemos de jardín en las flores blancas y amarillas y áster de China en las flores violetas, y fundamentalmente intenté, pasando de mi experiencia en la fotografía y siendo primeriza en estas cuestiones de diseños, me fue complicado pasar del plano a la tridimensional, del plano único a la tridimensión. Bueno, intenté lograr cumplir estos principios del diseño, que es el balance visual, para que estos diferentes planos se vieran equilibrados de adelante hacia atrás, de costado, lograr contraste de colores y formas, dominio a los efectos de crear una unidad en los paneles, proporción, para que existiera, digamos, proporción entre los diferentes paneles entre sí, ritmo, como dije recién, por repetición de formas, y una escala adecuada entre los componentes. Así que bueno, mi admiración por todas, Precioso, porque son Gabriela, y creo que una fuente. te ayudó muchísimo las sombras que creaste. Con la Sí, el tema es que iluminación, eso te dio una profundidad fantástica. es lo que les Así iba a que decir, era felicitaciones, mucho más Gabriela. lindo en vivo y en directo. Es difícil, chicas, es muy difícil el diseño y Excelente. les agradezco. Eso nos pasa con las fotos de las virtuales muchas veces. Gracias por tu participación. Y el premio sobresaliente de esta exposición la obtuvo Viviana Mazzantini por unanimidad de los jueces, en este caso con la excelencia de diseño Monarca de Oro. Felicitaciones, Viviana, por este hermoso diseño. Vamos al último diseño, a la última exposición, que elegí a Sandro y Palito, dos figuras emblemáticas de la música argentina, extremadamente populares, y fue la última exposición de noviembre. La clase número 4, Penumbras, diseño creativo libre, las jueces Nilda Loria, Chano Otero y la jueza estudiante Pilar Oviedo decidieron que el primer premio recaía sobre Denise Moreno, con más de 95 puntos. Denise es del grupo El Ombú de Pergamino, juez que ha acompañado a la Escuela de Diseño de una manera fantástica desde el primer momento, con sus comentarios muy dulces y fantásticos, y ella nos cuenta sobre la hechura de su diseño. Esperen un segundo, que acá tengo que cambiarme de lugar porque me estoy quedando sin batería. A ver, vamos a... Perdón. Esta es Denise. Denise nos cuenta esto. Hola, soy Denise Moreno de Pergamino, el grupo Lombú. El diseño es de la exposición de Sandro y Palito del año pasado, un diseño creativo libre, y el título era Penumbras. En la canción, se inspiraba en la canción de Sandro, Penumbras. Traté de inspirarme cantando el estribillo que habla de la luna que se perdió en la noche, se perdió en el pelo de la señora, de la mujer, y la luna que se aferró a su piel y el mar que se sintió celoso. Bueno, lo estuve cantando durante un mes, ese estribillo, hasta que logré inspirarme. Hice cortar esas cintas de metal, uní dos, de más o menos 3 centímetros de ancho, y nada, bueno, logré hacer un diseño en equilibrio. No lo quería aferrar a nada, no lo quería atornillar a nada. El diseño
simula la base como para sostenerse, el mar que sube hacia arriba, hacia la luna. La fosforescencia me pareció que era, con los pétalos blancos, me pareció que era un poco pequeña, pero bueno, traté de hacerlo más grande, más ancho, y me quedaba muy desprolijo. Y bueno, entonces lo recorté y lo dejé del ancho de la cinta de metal. Bueno, me divertí muchísimo haciéndolo. Y nada, bueno, quería hacerle que tuviera puntos equidistantes de interés, como hay en los abstractos. Espero haberlo logrado y que les guste. Cariños para todas. Y nos encantó. Vamos a la clase número 5, Quiero llenarme de ti, diseño creativo libre, las jueces Nilda Loria, Chano Otera y juez estudiante Pilar Oviedo. Antes de mostrarles el diseño, les quiero comentar que la expositora se anotó en la clase número 5, pero realizó el diseño de la clase número 4. La clase número 4 estaba completa y yo no se la podía pasar, así que le dije, va a tener que quedar en la clase número 5, quiero llenarme de ti. Y tuvo mucha suerte, porque si hubiese estado en el otro, competía con el de Denise, y acá no. El primer premio corresponde a Rosa María Guzmán, con 95 puntos, pero ella comenta lo siguiente, que es sobre penumbras, justamente. Vamos a escucharla. En este diseño tuve libertad para crear siguiendo nuevamente el título y el autor como fuente de inspiración. Entonces hice un bosquejo en papel, luego trasladé en el diseño, siguiendo, por cierto, los principios organización, y quise expresar especialmente el espíritu de la canción romántica, que explora la intensidad del deseo y la pasión, por lo que decidí mostrarlo con color rojo en contraste con el violeta. Agregué una luz para lograr la penumbra deseada. Gracias, Rosa María. Eso eran las penumbras, pero compitió en la otra clase. La clase 9, Corazón Contenta, una mesa funcional semiformal para dos, romántica. Las jueces Jean Prince, María Ángela Nogués y la juez estudiante Beatriz Pérez Ventura. Y la ganadora fue Charito Velázquez del grupo Aconcagua de Mendoza y nos cuenta esto sobre su diseño. Esta es Charito. Hola, soy Charito Velázquez de la Concagua Garden de Mendoza. Bueno, elegí el tema mesa porque es un tema que siempre me atrae mucho, me gusta. Y el tema, si bien Palito Ortega no es mi fuerte, pero el tema de decir corazón contento me gustaba. Por eso busqué todas flores que fueran alegría a través del color, del amarillo, del rojo, del verde, transmitiendo con ellos un poco la palabra alegría. Y bueno, la vajilla haciendo juego, también es muy querida porque la hice yo. En realidad, toda la mesa la hice con mucho cariño. Gracias, Charito. Qué lindo que nos cuentes de que la vajilla la hayas hecho tú también. Muy bien, vamos a la clase número 10, la felicidad, mesa funcional e informal para 4, 6 o 8. La expositora decidía de cuántos iban a ser. Las jueces fueron Jean Prince, María Ángela Nogués y la juez estudiante Beatriz Pérez Ventura. Y la ganadora del primer premio fue Miriam Malviar, que es la primera persona que presentamos en esta muestra que no es de la Argentina. Y ella obtuvo más de 95 puntos y Miriam nos va a contar un poquito ahora sobre ella y también sobre su diseño. Le damos la bienvenida a Miriam Malviar. Buenas tardes. Pertenezco al grupo
Sí, pertenezco al Club de Jardinería El Zigzag de Cuenca, Ecuador. Muy gustosa de haber compartido con ustedes esta linda experiencia. En mi caso, realmente, el ritmo, el sonido, la letra de esta bella canción, La felicidad de Palito Ortega, música pop de los años 70, despertó realmente en mí sentimientos de optimismo, de alegría, de una energía positiva que debía trasladar en el servicio de mesa en el exterior. Para ello, pues fui planificando y escogiendo elementos que podrían expresar mi sentir. Para ello, pues vi primero el espacio, ¿no? Vi un lugar adecuado en el que tenga luz y que pueda tomar desde la fotografía muy bien, porque muchas veces eso cuenta mucho, definitivamente. Comencé seleccionando un mantel a través de formas, de colores que expresen esa energía positiva, esa alegría, ¿no? El ritmo de la canción de Palito Ortega. Me decidí por líneas y por formas redondas que expresan la belleza, ¿no es cierto? A través desde la mesa que es ovalada, los platos, las copas, el contenedor del diseño floral, que es una transparencia en forma redonda. Luego seleccioné colores que me hablaran del mismo tema, que no se salgan de lo que quería expresar. Entonces escogí colores cálidos, ven el tomate, el amarillo, y le contrasté con colores como el verde para que haya una armonía y también expresen esta explosión de ritmos. Luego después, como diseño floral, tenía en el jardín unas orquídeas que estaban justo abiertas ya, les ubiqué y unas naranjas que estaban realmente en su punto de exponerse. Les puse unas naranjas, unas mandarinas y ese conjunto como que sentía expresar la música tal vez más un poco objetivamente y le puse el instrumento musical que es un güiro, un instrumento de percusión, que es el único de línea recta, se puede decir, y con eso muy contenta de haber podido trasladar ese sentir, esa expresión de música a mis comenzamientos. Muchísimas gracias, Miriam, y en nombre tuyo le agradecemos y las invitamos a todas las personas que no sean de la Argentina, que quieran participar de nuestras exposiciones virtuales, que nos lo hagan saber y le hacemos llegar los programas y los vamos a recibir como te hemos recibido a ti, con los brazos abiertos. Así que mil gracias por participar, Miriam, y por estar con nosotras hoy. Muy bien. El premio sobresaliente en esta exposición correspondió a Denise Moreno con sus penumbras. Y vamos a con esto terminar bastante más tarde de lo que pensé, pero ya sabía que me extendía de una hora, agradeciéndoles a todos su participación. Me ha dado una felicidad enorme compartir este paseo floral con todos ustedes. Y vamos por un 2026 llenos de más diseños maravillosos para volver a armar otros más 95, pero esta vez del 2026. Muchas gracias por compartir conmigo este tiempo y espero que les haya resultado útil y para mí particularmente súper interesante escuchar a las diseñadoras hablar con tanto amor de sus diseños y de cómo se inspiraron. Y creo que eso es la lección que hoy tenemos, además de ver estos bellísimos diseños, de escucharlas a qué fue lo que las inspiró a hacerlas. Así que felicitaciones a todas las diseñadoras, a las juezas, a todas las que participaron en esto. Les agradezco un montón. Muchísimas gracias a todas. De la